básicas de alcantarillado, servicio de limpieza, las tenemos solventadas, ¿no? Entonces, en principio, el objetivo nuestro es principal, por así decirlo, porque también cohesionaría bastante como barrio toda esta zona, ¿no? Entonces sería la adquisición del local que está sito, que es municipal, está sito a la iglesia. La prioritària és tindre un local social perquè ara no tenim ben lloc per a reunir-se, només anem al casal jove o alguna volta que ens han deixat la cooperativa, però és una cosa que no és propietat municipal, sinó és una propietat privada. Aleshores la hizo pues, esto es una iglesia cristiana de campo de fútbol, que era la zona verde. Siempre he querido que la única casa de pero demasiado avenida y luego para hacer con la iglesia hemos topado. Corriendo con el coche y se quieren meter dentro del colegio, es una locura, cualquier día por una desgracia. Y nosotros los padres tenemos que poner esta valla para que no vengan. Se podían poner semáforos, se podían poner a lo mejor los paneles estos más grandes para que tuviera mayor visibilidad de alguna manera, para impedir y cambiar el orden o cerrar aquí la entrada. Coche. Es una cosa, es un punto de toda Claro, tú te quedabas aislado y ahora te has quedado con este muro que has hecho, pues te has quedado todas estas casas de ahí. aquí es donde viene Carlos. Intentar poner ya ¿Cómo se llama este técnico más y empezar a tener unas oficinas grandes, en colaboración en la protección del animal. En verano cuando hace buen tiempo y de día. Por la noche aquí no hay quien se acerque, lógicamente, no hay alumbrado y es una zona pues muy ratonera, un camino muy ratonero, muchas curvas y muy estrecho en algunas partes. Y claro, sería interesante de que se habilitara y la gente le diera más uso. Aparte de la recuperación del río, interesa también. Y ya está. Y aquí es la carretera que tendría que anar pasante el dipòsit a buscar les cases aquelles, recte a buscar a la mar. Lo que indicaba. Que en esta obra teníamos un problema, que tenemos que expropiar parte de terrenos que van desde un lado hasta el otro. Sobre todo la parte más complicada va a ser esta última casa, porque a este señor le tendremos que expropiar lo que es el muro de aquí. Esta es la parte más complicada. Entonces no nos daba tiempo a hacer las expropiaciones y ya meterlo en el plan de diputación, con lo que estaría acabado. Yo supongo que antes del verano tendríamos ya la carretera hecha hasta allí. De todas maneras, esta ya está en los presupuestos del año que viene, es lo primero que vamos a hacer. Esta carretera es lo que vamos a hacer, la primera. En cuanto a los solares, teníamos también la problemática de que teníamos un montón de expedientes que lanzar ya para limpieza de solares, tal como los que hay aquí al lado, antes de la calle. Este es uranio, ¿no? Sí, uranio. Sí. Y como este tipo de solares teníamos muchísimos en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que ¿cómo vamos a obligar a los propietarios privados a limpiar sus solares si el ayuntamiento no limpia los suyos? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues ya en el último pleno se ha aprobado la licitación de que una empresa ya se va a dedicar a limpiar todos los solares municipales. Una vez que los solares municipales ya se empiezan a limpiar, ya podemos no obligar, pero sí hacer las órdenes para que los propietarios privados empiecen a limpiar sus solares también. O sea que yo creo que la licitación saldrá en la próxima mesa de contratación, se contrata a la empresa que va a empezar a limpiar todos estos solares municipales, a vallarlos y a limpiarlos. El problema aquí es que había 3 empresas diferentes que tienen el desarrollo urbanístico de esta área. De las 3 me parece que una sola en estos momentos tiene capacidad para continuar haciendo la urbanización, pero las otras 2 no. Las otras 2 por los problemas que hay ahora de la crisis prácticamente, ¿no? Pues no van a desarrollar estos solares. Posiblemente, si no los desarrollan en los próximos años, será una orden de ejecución y el ayuntamiento pasará a ser el agente urbanizador. Crec que tots el coneixeu. Pablo Velleira, concejal de urbanismo Y de participación ciudadana. Exacto. Oye, una cuestión que me parece importante la carretera. Seguramente será una maravillosa carretera, pero una cuestión, ese barrio de abajo, que son metales, tiene un problema de accesibilidad tremendo, donde la gente tiene que ir en silla de ruedas por la carretera y la gente le pica. Porque no puede salir subir a la acera. En unos sitios porque no hay acera y en otros sitios porque la acera tiene un palmo. Esa es la diaria de todos los días de la gente que vive ahí. Más que esta carretera, que también te digo, tiene importancia, pero por favor.